tarde, bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta poderosa hora que el Señor nos regala. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema el Evangelio transformador versus el Evangelio religioso. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 1 de San Marcos, el Evangelio según San Marcos, a la altura del verso 22. Y dice en el nombre de Jesús: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén y amén. Al hablar del Evangelio transformador, quiero que sepa que me estoy refiriendo al Evangelio del reino. Y Jesús es la encarnación del Evangelio del reino, del Evangelio que sería predicado y anunciado aún a los gentiles. Y Él llega a la sinagoga a hablar de ese Evangelio. Él llega no a contradecir la ley, sino a manifestar el real espíritu de la ley. Hacia dónde quería llevarte la ley. La ley quería llevarte hacia la persona de Jesús, porque la misma palabra, tanto los profetas como los salmos y la ley hablaban de la manifestación de ese Salvador, de la manifestación de ese Redentor de Israel, y luego como esta misma palabra, esta misma profecía pues alcanzaría al mundo gentil. Entonces ese Evangelio transformador es el Evangelio que cambia. Vemos a un Jesús cómo llega y se le presentan a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio, y Jesús les dice: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. La ley o el evangelio religioso buscaba que la mujer fuera apedreada porque ciertamente había pecado. Jesús no está contrariando la ley, Jesús está exponiendo el corazón de aquellos que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, porque no solamente la mujer fue sorprendida, también un hombre estuvo allí, porque si fue sorprendida en el acto mismo, tenía que haber un hombre también cometiendo adulterio. Ellos llevan a la mujer para ser apedreada y quieren atrapar a Jesús. En sus propias palabras le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y la ley dice que debe ser apedreada hasta la muerte. Jesús los mira y les dice: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. El evangelio religioso lleva a la mujer para ser apedreada. El evangelio transformador le dice a la mujer, le dice a los religiosos: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. El que esté pulcro, el que esté limpio, el que sea perfecto, juzgue a esta mujer. Ninguno pudo hacerlo porque todos habían pecado. Bendito sea el Señor. Y el Señor, al final de este texto, de esta situación que se narra allí en el evangelio, le dice a la mujer: ¿alguno de ellos te juzgó? No, Señor, ninguno. Todos se marcharon. El Señor le dijo: yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Miren que el Señor no admitió su pecado como bueno y válido, simplemente dijo: vete y no peques más. Es tiempo de que seas transformado. El evangelio transformador, que es el evangelio del reino, viene a cambiar corazones. El evangelio transformador no está basado en normas, no está basado en doctrinas, no está basado, sí, doctrina, porque doctrina es enseñanza, pero no me refiero a doctrina cuando hablo de una doctrina aprendida conforme a los dogmas humanos y conforme a las tradiciones y culturas de los hombres. A eso me refiero cuando hablo de doctrina. Por eso el evangelio del reino no está basado en una doctrina humana, no está basado en algo que yo aprendí, en algo que la cultura me impuso, algo que la tradición me enseñó durante muchos años. No está basado en eso. El evangelio transformador está basado en el conocimiento de Dios, en la profundización de la persona de Cristo y el conocimiento del Espíritu Santo, para que Él nos revele el corazón del Padre y el corazón del Hijo. Bendito sea el Señor. Entonces el evangelio religioso, que es el evangelio de la ley, es un evangelio que condena, es un evangelio que está adecuado y fundamentado en normas, en leyes, en doctrinas, que busca que el hombre exhiba apariencias, pero no procura el cambio interior del ser humano. Se habla de una santidad externa, pero no una santidad interna. La santidad interna es producida cuando el Espíritu de Dios se revela al corazón del hombre y usted no quiere pecar, no porque lo vayan a condenar en la iglesia, es porque no quiere perder la presencia del Espíritu Santo. El evangelio transformador te busca, te lleva a empujar, o te empuja, mejor dicho, a cuidar la presencia de Dios, a proteger la presencia del Espíritu Santo. El evangelio religioso te condena, el evangelio religioso te lleva a la muerte, el evangelio religioso te lleva al suicidio, porque no puedes cumplir con el estándar de santidad que Dios te manda. De hecho, ningún ser humano puede cumplir la ley. Por eso el apóstol Pedro dijo allá en el capítulo 11 de Hechos: nosotros no pudimos cumplir la ley, no querramos entonces nosotros ponerle cargas a estos hombres que ni nosotros pudimos llevar, dice el apóstol Pedro. Pero dice: nosotros que somos judíos no hemos podido llevarlo y los gentiles van a poder llevarlo. Eso es simplemente ponerle carga para que esa gente no permanezca en el evangelio. Entonces el evangelio religioso hace eso. El evangelio religioso pone cargas que ni ellos mismos han podido guardar en todos los años que tienen siendo cristianos o siendo creyentes o perteneciendo a ese evangelio. El evangelio del reino, ¿sabe lo que hace el evangelio del reino? El evangelio del reino hace esto en esta palabra. Dice aquí: pero había en la
la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? El evangelio religioso, que tenía años, 400 y pico de años siendo predicado en las sinagogas, no producía cambio en nadie. Los endemoniados seguían endemoniados, los enfermos seguían enfermos y los perdidos seguían perdidos. Cuando Cristo llega, la historia cambia. Toma a pescadores y pecadores y los lleva al arrepentimiento, los cambia, los transforma. Tanto así que la gente, cuando veía a un Pedro hablar, cuando veía a un Juan, hijo de Zebedeo, a un Andrés, hermano de Pedro, a un Natanael, a un Felipe, a un Leví hablar, decían: estos estuvieron con Jesús, mira su forma de hablar. No tuvieron estudios, pero mira, ellos se manejan como el maestro, hablan como el maestro, caminan como el maestro. El evangelio transformador, mis hermanos, es imposible de esconder. El evangelio religioso te lleva a normas, a criticar, a chismear, a hacer cosas que no agradan a Dios. Eso es el evangelio religioso. No cambia a la gente de adentro, cambia simple y llanamente apariencias. Y quizás usted se vea muy santo por fuera, pero cuando habla, despierta en el corazón del que lo escucha la realidad de lo que usted es dentro y de lo que lleva dentro. Un evangelio religioso mata, engaña y no transforma a la gente. El evangelio transformador es el verdadero evangelio del reino. El que habla, el que le dice a alguien: tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Debes perdonar al que te ofendió y pedir perdón también aún a aquellos que te ofendieron. Aún no hayas tú así ofendido al otro, tú debes pedir perdón también. Te dice que debes orar por los enemigos y orar por aquellos que te persiguen. Eso es el evangelio transformador. El evangelio religioso te dice: no ore por el que te persigue. El evangelio religioso te dice a ti: no ame al que no te ama. El evangelio religioso te dice a ti: págale al otro como te pagaron ellos a ti. No, el evangelio transformador te dice a ti que hagas con el otro como tú quisieran contigo, aún así no lo hayan hecho. Eso es el evangelio transformador y eso es lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Por eso es que debemos nosotros buscar que sea el Espíritu de Dios que nos guíe y no una doctrina aprendida y enseñada por hombres que solamente busca cambiar formas y no el interior del ser humano, o sea, el fondo del ser humano. Cuando estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, el evangelio transformador se apodera de nosotros y somos cambiados en una nueva criatura, y el viejo hombre queda sepultado en la sangre de Cristo y limpiado por esa sangre, queda sepultado allá en el bautismo, que es la sepultura manifiesta delante de los hombres y de los ángeles, que sirven como testigos a aquello que estamos nosotros haciendo delante de Dios para gloria del Padre, diciéndole al mundo: hemos muerto para el mundo y ahora vivimos para Cristo. Y eso es el evangelio transformador y es lo que Cristo enseñó. El evangelio religioso tenía a un endemoniado en su iglesia. El evangelio transformador llegó y el endemoniado fue libre. Y es lo que nosotros predicamos como iglesia y es lo que enseñamos a la gente: a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios para que todo en tu vida sea transformado, no por palabras de hombres, sino por la instrucción del Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.